Hablemos. Hablemos. Buenas tardes o buenas noches. Hablemos. Se cumple en este mes un año de producción de Hablemos. Estamos en la segunda temporada. Este es el 23º episodio de la segunda temporada. Y estamos en octubre del 2025. A fin de mes, el 30, se cumplen 75 años de el grito de Jayuya, cuando miles de puertorriqueños se levantaron en aquel movimiento revolucionario convocado por el maestro don Pedro Albizu Campos. Hoy nos honramos en Hablemos, tener junto a mí, a mi lado, a don Heriberto Marín Torres. Así que, director, amplíe la toma para incluir en la pantalla a don Heriberto Marín Torres. Pues, Irán. Saludos. Heriberto. Encantado de verte después de tantos años que, caramba, digo, te había visto. Estuve en tu casa hace como un año. Pero sí, estuve allí en la Puntilla del Viejo San Juan. Te agradezco la invitación. Porque estoy hablando también con una persona como tú, que ha sabido sacrificarte por esta patria. El tiempo que pasaste en Culebra para sacar la 71, marina, don Heriberto, junto con Rubén Berrío y otros 12 compañeros. Y aquellos compañeros eran 13, ¿verdad? Éramos 13. Don Rubén Berrío Martínez. Y Rubén, mi hermano, y los demás, que éramos 12. Paqui Rodríguez, Luis Ábalos, el reverendo Luis Rivera Pagán. Allí estaba don Víctor Tapia de Culebra, don Claudio Feliciano, estaba Humberto Pagán, que en paz descanse, estaba Luis Alonso. Luis Alonso estaba allí. Éramos 13. Ya mencioné a Claudio Feliciano y sobre todo Rubén Berrío Martínez. Fue una gran experiencia. Compartir con la cárcel. Tuvimos 3 meses en el segundo nivel del Oso Blanco, hoy destruido, a pesar de que la fachada era histórica. Pero eso no compara, esos 3 meses, Heriberto, con los 10 años. Bueno, sí, pero tú tuviste. Cada cual hace lo que puede por la lucha por la independencia. Y un solo día que tú estés preso, tú sabes lo que es estar preso. Sí. Hay mucha gente que grita. Y cuando llegan a la prisión, no soportan una celda. Es difícil. Que lo encierren. Es difícil. Horrible. Es muy difícil. Bien difícil, sí. Y uno se pregunta a veces, ¿qué uno hace aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Vale la pena el sacrificio? ¿Te preguntaste eso, Heriberto? ¿Vale la pena el sacrificio? Vale la pena. Vale la pena el sacrificio porque lo importante es tú dejar una semilla sembrada. Y que esa semilla, no importa el tiempo que pase, germine. Y nosotros estamos viendo ahora el germinar de esa semilla que está echando fruto. Y ese fruto de esta juventud, que es increíble. Y especialmente las mujeres, como decía don Pedro, que eran el alma de la patria.
Si hay algo que a mí me llena mucho de esperanza, es ver esa jovencita pararse frente a la policía, Sí. cara con cara, y decirle, metan mano. O sea, yo vemos que Las mujeres es que fueron las mujeres son, don Pedro tenía una razón increíble. Don Pedro decía que cuando a nosotros se nos cayeran los calzones, serían las mujeres las que agarrarían la bandera de la patria para hacerla libre. Y se está cumpliendo. Así es. En nuestra Eso lucha, se está cumpliendo. la mujer ha sido punta de lanza. No, claro, sí. Rito de Lares, hubo mujeres. Mariana Bracetti, Eduviges Duchamp. Y esas mujeres de ahora, y luego las que cuidaron a don Pedro, Dios Carmín mío, Pérez. esa Carmín Pérez, Juanita Ojeda, Doris Torresola, Angelina, Isabel Rosado. Y tu vecina, y en vecina, Huawei, Jayuya, Blanca doña Blanca Canales, Canales. y Lolita Lebrón, Y Lolita y Lebrón. la mamá de los Díaz, Y doña Rosa y Olga Collazo. Vizcal. Dice, Bueno, hay, o sea, Puerto Rico hemos resistido tanto que yo creo que es uno de los pueblos más heroicos que hay en el mundo. comparto eso. Porque Filipinas se la tragaron, el idioma se lo tragaron en 45 años. Filipinas, los apellidos son españoles, pero Lo que no te pasó a hablan Hawái, español. como dice don Claro. Benito, Bad Bunny, lo que le pasó a Pues, Hawái, que no nos pasa a nosotros. Pues eso que pasa con esa juventud, que tú dices, y mucha gente, o sea, mucha gente dice, ¿para qué esta gente se sacrificaron? No, no. Tú te Pues, sacrificas, tú dejas huella. sí. En tu caminar deja una huella, que hay alguien que te la va a seguir. Pues déjame hacer una pequeña introducción, además, para que hacerte otra pregunta, la que no te han hecho. Don Heriberto Marín Torres nació en el barrio Huawei de Jayuya en el 1928. Y ya a los 14 o 15 años era cadete de la República. Y ya a los 21 o 22 años fue arrestado por su participación en la Revolución de Octubre del 50. Y él ha participado en muchas entrevistas como esta, ¿verdad? En las plataformas de YouTube hay entrevistas y en los noticieros de Puerto Rico, en documentales, es frecuente la voz de Heriberto Marín. Así que, Heriberto, ¿qué no te han preguntado? De tantas preguntas. Pues yo quisiera hablarte de cosas que no me han preguntado. Eso queremos hablar hoy. De lo que no te han preguntado. Sí. De aquellos primeros amores de mi vida cuando tenía más o menos 12 años, es que me enamoré de una muchacha hija de una gente de mucho poder. Y le escribía versos. Debajo de una ceiba me sentaba en Coabey allí y la veía por la tarde los domingos cuando la bajaban en caballo con un mozo, porque no había carretera, el camino real era solamente con un mozo cogido de las bridas, y estudiaba en el pueblo y por la tarde, los viernes la subían de nuevo en caballo. En una carreta. Y entonces, claro, y yo me quedaba, y yo le escribía. Y mamá un día me dijo, oye, nene, estás enamorado, ¿verdad? Digo, pues, mamá, sí. Y me dijo, eso es espejo flaco soñando con longaniza. Así que
Yo descalzo, yo me bañaba desnudo en el río. Era un grupo de jóvenes. ¿Cómo era Jayuya en el Jayuya 1930, 40? Por ahí? era un pueblo como de vaqueros. Todavía en el 1950 había sitios donde tenían para majar los caballos, como esos pueblitos allá en Tombstone y yo no sé qué, y en Tucson. Y no había cárcel, pero no había cárcel porque los, los que bajaban eran afectados si era por un delito mayor de que lo cogían borrachos o lo que fuera, y lo metían en un ranchito y hasta el otro día que le pasara la borrachera lo soltaban. Pero al que de veras cometía un delito mayor, pues se lo llevaban directamente a la cárcel en Ponce o en Arecibo. El asunto es que, volviendo a aquella muchachita, ¿tú has leído el libro famoso de García Márquez, El El amor en tiempo de en cólera? tiempo de cólera, sí, Que para mí es mi favorito. favorito también. Yo lo he leído como 5 o 6 veces, porque pasó algo. Pero a los 14 años, yo me acuerdo, ¿no? Mamá cocinaba en casa de Blanca Canales. Nosotros éramos arrimados de Blanca. Y a Blanca le tocó cuando hubo aquello de las 500 acres de terreno que no se puede tener más. A Blanca le tocó el mejor sitio en Coabey, que es la Vega de Coabey, el valle. Lo demás estaba sembrado de tomates y de café y esas cosas en las montañas, y hacíamos hoguera. Mis hermanos y yo chiquito, un nene, nos metimos en el monte y estábamos 2 o 3 días haciendo hoguera. Y a veces bajábamos con el ala caída, porque se nos quemaba. Si nos quedábamos dormidos, se quemaba la hoguera. Pero otras veces bajamos negros con sacos de carbón para venderlo a 15 centavos el saco de carbón. Pero aquellos amores fueron de esos amores juveniles, pero que nunca se olvidan. Tus padres, tu mamá y tu papá. Papá mataba cerdos. Nosotros éramos arrimados en la casa, cerca de Blanca de los Toros Solos. Y papá mataba cerdos, y como yo era el más pequeño, yo era quien iba a acompañarlo a 20, no tanto 20 kilómetros, pero por lo menos 8 o 10 kilómetros a buscar un cerdo por allá, por el infierno viejo. Y papá no sabía leer ni escribir, y papá medía. El número, papá, era increíble. Este cerdo va a dar, a las 4 libras de carne le llamaban ajeldes, va a dar como 8 ajeldes de carne. ¿8 qué, perdón? Ajeldes. De eso venía del tiempo de España. Ajeldes. Eran 4 libras de carne. Por ejemplo, sí, pues vamos, pues 10 ajeldes, pues eran 40 libras. Y yo era quien iba con adelante, con una varita, dirigiendo el camino, que todo era de arena y de roca y de piedra,
teníamos que cruzar los ríos. Pobre papá, que los números eran así, pero en el tiempo que nos tomaba llevar el cerdo, las 40 de carne podían bajar a 35, porque bajaban. Y había que dejarlo un día sin comer también el cerdo. Un día sin comer, ¿y por qué? Para que los otros días pudieran estar más limpios, para hacer ¿cómo se llama? Las longanizas, ¿no? La cosa es que hay unas cosas que son tan... Yo tuve una hermana, en casa éramos 9. Éramos 4 varones y 5 hermanas. El varón mayor era hijo de la primera esposa de papá, que murió de tuberculosis, y mamá lo crió. Y mi hermana segunda, la segunda hermana, Ana, era una muchacha preciosa que yo me conocí de muchachito. Se enamoró de un muchacho que la familia de él no la quería, porque éramos tan pobres. Y un día apareció un señor en un caballo y le dejó a mamá una carta. Esto parece de película, pero te estoy diciendo algo que no es tan cierto. Y mamá sabía leer, ¿no? Y por lo tanto mamá abrió la carta. Y era que decía que si Ana se casaba con Juan, que era el muchacho, le iba a pasar muy mal. Que se volvió muy loco. Pero se casó. Y al año en que tuvo un hijo, se suicidó. Se suicidó. Tu hermana Ana. Mi hermana Ana. Se volvió loca. Los partos. O sea, que esa carta era profética. Sí, Le fue malo eso es a tu algo que hermana Ana. yo muy pocas veces lo cuento, porque la gente se puede pensar de que estoy haciendo un cuento, ¿no? Y ese hijo se crió en casa y era nuestro hermanito menor. El hijo de Y Ana. a los 16 años siempre dijo que cuando viera la revolución él iba a participar. Y a los 16 años participó en la revolución. Y le echaron una perpetua. Como a mí, Cuando mi hermana mayor, que se llamaba Segunda, porque mi hermano mayor era Eduardo, ella era Segunda, mi hermana hermana era Ana, que fue la que se sucedió. Mi hermana Segunda le dio una enfermedad que decían que iba a morir. Y papá la llevó a los centros espiritistas y la llevó a cuantos sitios había en ese tiempo. Y un día, una noche, en el batey se arrodilló y le pidió
a la Virgen María que si Ana sanaba todos los años de su vida, iba a celebrarle una fiesta de cruz en el mes de mayo. Y Ana se salvó. Y todos los años, pero lo triste, lo importante de esto es que esa fiesta de cruz iba a ser él, papá, ir como si fuera un mendigo a pedir dinero para hacer la fiesta de cruz. Esa fiesta de cruz era de bueno, yo me acuerdo, y que iba al frente con una cruz forjada en negro, con papá, era yo, era el más chiquito. E íbamos por mucho más, en la lluvia, como un mes de anterioridad. Y cuando nos veían, cuando vieron a papá por primera vez, pero don Foso está pidiendo dinero, y entonces él tenía que explicar. Era como un sacrificio, una humillación, tú sabes. Y yo creo que yo aprendí tanto de mi viejo. Me enseñó tantas cosas. Me enseñó a ser educado, a trabajar desde chico, a dejarme libre. Claro, no había peligro en ese tiempo. Nosotros éramos el grupo de jóvenes en Coabey y éramos los Torresola, Griserio Torresola. Griserio era 5 años más viejo que yo, pero también estaba Grisarri, estaban un grupo de jóvenes que nos bañábamos desnudos en el río, que teníamos un equipo de pelota, jugábamos pelota, que hacíamos maldades juntos, que nos metíamos en la finca de don Cándido González, que se comían las mejores chinas, a jugarle china. Porque antes cualquier cosa era un juego, ¿no? La china. Y dentro de ese grupo había 2 Pierluisi, con 2 S, no con el Pierluisi de una S. Los Pierluisi de Jayuya eran una gente noble, trabajadora. Tenían unos pequeños cuerdas de terreno que las sembraban de tomate. Y Julio Pierluisi fue mi padrino, se casó con una prima hermana mía y fue mi padrino de bautizo. Y el hijo era nacionalista y el otro, Oliverio Pierluisi, ese era estudiante cuando cayó preso. Pero teníamos un grupo de jóvenes nacionalistas que no éramos revoltosos, ni éramos tranquilos. Íbamos juntos al cine, caminábamos 6 kilómetros para ir al cine. La primera vez que yo me puse zapatos para ir al pueblo a la escuela, me puse pantalón largo también. Y íbamos en grupo y al llegar al río que está en la entrada del pueblo,
allí nos poníamos los zapatos. Pero como no había dinero para comprarme medias, los zapatos me hicieron unas llaveretas así de... Imagínate, y me dio una fiebre que estuve la primera semana sin ir a clase. Ya después yo no sé si fueron los zapatos que me dominaron a mí o yo dominé los zapatos. Y fue que empecé en la escuela cuando fui a Jayuya a leer, aunque ya yo conocía algo, había oído de la masacre de Ponce. No me estaba cocinando ese día en casa de Blanca Canales. Y Blanca Canales no estaba en la masacre. Allí ya no había nadie, porque es que no había carro para ir para Ponce. Y yo veo, tenía un radio, la gente llorando en casa de Blanca Canales, inclusive a mamá. Y pregunté que por qué lloraban. Y me dijeron que habían matado a muchos. Era un domingo de Ramos. Habían matado a... El año 36, Y yo empecé a llorar también. el año 37. En el año 37. Sí. Porque don Pedro cayó preso en el 36. Y ya un año después. Pues. Y eso fue creando en mi conciencia, porque había un tío de Blanca Canales, llamado Raúl Torresola, que iba todas las noches a mi casita pobre a leer novelas. Y allí, ya yo a los 7 o 8 años, yo sabía quién era, ya yo sabía de Los Miserables, y del Conde de Montecristo, y de María, la famosa novela de Jorge Isaac. Y cuando fui al pueblo, en el pueblo empecé a buscar y encontré libros sobre Bolívar, sobre la biblioteca, sobre Pachín Marín. Pachín Marín escribió un librito que se llamaba En la arena, que era de poesía patriótica y romántica. Y hay una poesía de Pachín Marín escrita, su hermano en Wenceslao había muerto en la manigua cubana y peleando contra los españoles. Y aquel librito, que nunca se me olvida, cuando él iba a salir para Cuba, cuando supo que su hermano había muerto. Y él escribe a José Martí y le dice: ya voy a echarme a la mar, a bordo del buque Mambí, con las ansias de alcanzar lo que en un sagrado altar me juró José Martí. Y al poco tiempo murió en la manigua cubana también. Pachín Marín murió también Ese hermano. en la manigua cubana. A los 14 años yo era nacionalista. Pero y eso lo he repetido tanto lo que me pasó con nuestro querido Raimundo Díaz Pacheco. El comandante Raimundo Díaz Comandante, Pacheco. sí. Que no sé si quieres que te lo repita, si tú lo sabes. No lo sabes. Bueno, sí, pues, cuéntalo. Pues don Pedro estaba preso y el presidente era don Julio Santiago. El presidente presidía el Partido Nacionalista. Don Julio de Santiago. Hicimos una marcha
Nosotros salimos de allí a las 12 de la noche en un camión y llegamos al Capitolio y allí nos reunimos con el grupo grande de cadetes y Raimundo Díaz Pacheco era quien comandaba. Raimundo era un tipo elegantísimo y con aquella pinta de militar que tenía, un uniforme bien, unas gorras de todo. Bueno, nos llevó a paso de vencedores desde el Capitolio hasta el cementerio de San Juan, donde estaba la tumba de José de Diego. Y tú sabes que subir esa calle del Cristo es uno yendo bien. Ya yo no la subo, ya yo no puedo subirla ni con bastón. Y cuando llegamos a la tumba de Diego, yo me senté en una tumba. Cuando de momento se paraba Raimundo al frente mío y me dice, póngase de pie, que en la lucha por la libertad no puede haber descanso. Y yo pensé que aquel hombre no tenía corazón. Sin embargo, lo que tenía era así. Raimundo Díaz Pacheco era primo hermano de Emilio Díaz Valcárcel. El novelista Emilio Díaz Valcárcel. Emilio. Y pero mientras tanto ya la persecución, cuando don Pedro llegó de cumplir parte de sus últimos años de prisión en Nueva York, la persecución fue enorme. Sí, don Pedro regresa de Nueva York después de cumplir 10 años de cárcel, entre la probatoria o la libertad bajo palabra y el encierro en Atlanta. Regresa a Puerto Rico en diciembre 17 o 18 de 1947. Exacto, en diciembre, ya en Navidad. Del 47. Y ya un año después, la legislatura del Partido Popular, sin vista pública y sin ningún tipo de conversación de los legisladores y discusión en el floor o en el... La ley 53. Aprueba la ley 53, la ley de la mordaza. Y comienza lo que acaba de decir don Heriberto, una persecución enorme contra los nacionalistas. Se prohíbe usar la bandera de Puerto Rico. Se arrestan a los nacionalistas por cualquier motivo. Amenazan de muerte a don Pedro Albizu Campos, una actividad en Fajardo. Estamos en el 48 y ya llega un momento en que el Partido Nacionalista no tiene otro remedio que nos acorralaron. Lo acorralan. Y ahí llegamos al 50, donde el nacionalismo inicia el movimiento revolucionario. Mira, cuando yo me gradué de escuela superior, en ese tiempo hacía falta maestros. Y a los que nos graduamos de escuela superior, los nombraban maestros para ser normales. Iban maestros normales, iban los sábados a Ponce a coger clases. Había empezado la huelga de la universidad con Juan Maribraz y Landín, Cruz, un grupo.
Y ya don Pedro fue a vivir al Hotel Normandí cuando vino. Félix Benítez Resache era el dueño del Hotel Normandí. Y en el tercer piso le dejó para él y doña Laura y Rosita, la hija, una, una habitación. Y cuando la bandera de Puerto Rico estaba prohibida, Félix Benítez tiró una bandera de Puerto Rico. Ahí yo he defendido ese hotel cuando pensaban en derrumbarlo, no se sabe todavía porque el, y, y ahí don Pedro vivió un tiempo y luego fue a Jayuya a vivir en Casa de Blanca Canales. A mí no me nombraron maestro, no pude ir a la universidad. Los líderes universitarios de la huelga iban a Jayuya a ver a don Pedro. Había una muchacha de apellido Canales que le llamaban tiene un nombre, como era aquella luchadora por la República en España, tiempo de Franco. Se me olvida el nombre de ella. Bueno, La pasionaria. la pasionaria. Pues entonces, don Pedro fue a Jayuya y compartíamos. De cómo lo conocí, pues fue, lo he dicho tantas veces. Griseli Torresola a buscarme a casa una noche a las 12, como a las 8 de la noche. Me dijo, en casa de Blanca hay una persona que a ti te gustaría conocer personalmente. Y fui, y quien estaba allí en la sala era don Pedro. Y yo fui a tenderle la mano y no me la dio, sino que me dio un abrazo y me preguntó cómo estaba mi corazón. Y después fuimos compadres, como padre y Tendrías 19 años en ese momento. Esto fue en el 40, no, fue en el 47, 48. 48, tenía 20 años. En el verano del 48. Y ahí salíamos para distintas actividades en la isla. Pero yendo a lo de la revolución, no había nada preparado. Muñoz estaba persiguiendo a don Pedro, después de quien firmó la ley de la mordaza, fue Piñeiro, Jesús de Piñeiro. Muñoz la puso en esos Muñoz, ahí las elecciones. Usted sabe que Piñeiro fue el primer gobernador, pero no fue elegido por el pueblo. Eso no es lo que es hoy. Y cuando viene gana Muñoz las elecciones, se nombra un grupo especial de detectives que lo dirigía Astor Calero y Benigno Soto. Benigno Soto era natural de Jayuya. Y entonces era donde quiera que iba don Pedro,
Ahí iban ellos y llegaron cuando don Pedro llegó a Jayuya, que llegó con doña Laura y con la hija, con Rosita la mayor. Llegó también ese grupo de 8 detectives que estaban todo el tiempo, se turnaban. Un carro frente un poco más abajo de la casa de Blanca Canales. Y ahí empezó el grupo de jóvenes del barrio a formar un campamento en los bajos de la casa de Blanca. Y de la isla, como a don Pedro lo habían desbarragado como abogado, no podía ejercer. Desaforados. Le llamaban en ese tiempo desbarrado. No sé por qué. Sí. Vino del inglés disbarred. Sí, sí. Pues de ahí viene. La cosa es que vivía de la caridad, de las juntas nacionalistas de toda la isla, que iban a llevar alimentos, iban a llevar dinero. Yo era la conexión de cuando la hija, Josita, tenía que venir a San Juan o algo. Yo era quien la acompañaba o yo era quien traía al imparcial los escritos de don Pedro. Pero detrás de mí un detective siempre. Yo salía del imparcial, que estaba entonces en San Juan. Y ahí, detrás de mí, por eso te hablaba ahorita de las personas que gritan mucho. A veces es más peligroso, porque es el que mucho grita y no hace nada. Iban a donde don Pedro, ¿cuándo es la revolución? Y don Pedro, que había sido militar, de eso no hay nada por ahora. Pero el día que sea, quiero verte allí. Esos nunca aparecieron. Y es que todos los movimientos sociales, magisteriales, obreros, todo lo que tenga que ver, independentista, todo, están llenos ¿cómo se llama? Agentes encubiertos. Encubiertos. Oh, Se llegó un momento a pensar, informantes también. se llegó un momento a pensar de que cuando se formó el MPI, que por cada MPIsta había Dos encubiertos. dos encubiertos. Imagínate. Ahora no tienen que hacerlo así, porque ahora a través del teléfono, lo que sea, tienen a uno chequeado. El asunto es que cuando llega la revolución, que fue algo inesperado, había en Fajardo, había una actividad sobre el general Valero. Y una periodista norteamericana, cuáquera ella, Ruth Reynolds, me parece que era de Idaho o de Iowa, muy amiga de don Pedro. Estaba en un restaurante en San Juan y como estaba un grupo de oficiales de la policía reunidos, me la vieron americana y yo,
creían que no entendía español. Hablaron sobre que en la actividad que se hiciera en Fajardo iban a liquidar, iban a matar a los padres. Y fueron de toda la isla a Fajardo en ese tiempo que no había carro. Yo no sé cómo apareció tanta gente armada. Todo el que tú veías, todo el nacionalista que tú veías con un gabán, estaba escondiendo ahí la pistola. Hay un Jaferito Cancerillo. Hay una foto de Jaferito y mía en una actividad en Lares. Jaferito, aquel muchacho grande, yo bajito, los dos encabanados. Yo no sé dónde yo saqué aquel gabán que me prestó. Y Rafaelito después, por aquí cuando vine a abrirlo aquí, decía, ¿te acuerdas de aquello? Iba con una pistola, ¿verdad? Ahí es que cuando no pasa nada. Y llegando a Martín Peña, allí hay una estación de gasolina. Esa estación de gasolina, desde que yo me acuerdo, ha existido ahí, una estación de gasolina. Don Pedro estaba ya en el Normandí. Y ahí arrestaron a un grupo de nacionalistas, 2 automóviles, la policía, porque cruzaron la luz roja. Y los encontraron armas, y ahí es que se da la orden de arresto a todos los nacionalistas que estaban encarpetados. Mi informe mío es del 1946, en una tarjetita de esta, postcard que le llaman, una tarjetita así, con un número. Ese era un número como si fuera el Seguro Social. De ahí, este número, no tenía que mencionar nombre, estaba haciendo tal. No hubo oportunidad de avisar. Bueno, de ahí es que se decide eso. El sábado, eso fue el 27, el 28 se decide lo de la revolución. Empezar el 30. Y vamos a reunirnos en Utuado. No hubo oportunidad de visitar a la gente, porque había que hacerlo personalmente en los pueblos. Porque si tú era el teléfono, los de clavija, si tú lo hacías por teléfono, ya vendía la revolución. Y si lo hacías por telégrafo, igual. Para tú comunicarte de Jayuya a Ponce por teléfono, tenía que la telefonista estar como 15 minutos. Adjunta, comunícame con Ponce. Adjuntas, hasta que llegaba. Una llamada, por ejemplo, a Nueva York se tardaba como 2 días. Y de ahí es que se da la orden. Quien llevó la orden fue Juan Jaca Hernández. Que para el lunes. Y el lunes yo no estaba en Coabello, yo estaba en el pueblo.
El lunes yo estaba en el pueblo con una noviecita, no aquella muchachita. No era tampoco noviecita, empezamos a conocernos. Iba para primer año de escuela superior. Y era cuando había el mediodía de, ¿cómo era que le llamaban? Interlocking. Y a mediodía yo la llevé ayer por la mañana, la llevaban en carro, de los pocos carros que había, y era de los Rodríguez de Mamelle que tenían toda esa hacienda de Mamelle. La llevaban, la dejaban en la escuela y por la tarde la iban a buscar. Y la llevo a mediodía a su casa, digo, a la casa donde la iban a buscar, que era una tía política, y me dijo, oye, no te vayas a meter en problemas de eso que están dando por la radio, de revolución. Y dije, no, yo no. Y a los 5 minutos estaba yo metido. Así que estamos en el 30 de octubre Ya y estamos en el comienza la 30 de octubre, revolución ya sí, en ya. Jayuya, el grito de Jayuya. Y te pregunto, oye, hay una... Bueno, es que fueron muchos gritos, Sí, no, sí, eso es cierto. porque Hubo por lo menos una 7 pueblos, yo le llamo 5 o 7 pueblos de... la insurrección para generalizar, porque fue el grito de Utuado es el pueblo mártir de Puerto Rico. Y te voy a explicar ahorita. Y ya estamos en la revolución, pero sí. No, no, sí, o sea, no es solamente en Jayuya, San Juan, Se fue San Juan, donde atacan la fortaleza, eh, Naranjito, Utuado, Arecibo, Mayagüez, Ponce, Peñuelas, Ayuya, San Juan, la fortaleza, y en Estados Unidos la Casa Blanca. Belisario Torresola y Oscar Qué Collazo. cosa. Háblame del bombardeo a Jayuya y a Utuado. Yo me dediqué a escribir en la prisión las vivencias y a entrevistar en las conversaciones, no entrevistarlos así, sino en las conversaciones con todos los compañeros que fueron sentenciados. Me extrañó tanto que apareciera en el Imparcial del 30 o el 31 de octubre de que Utuado había sido bombardeado. El bombardeo es una cosa, Utuado fue ametrallado, que es peor, porque la metralla te cubre completo. Una bomba te cae aquí, puede caer aquí y afectar las bombas de antes, las de ahora no. Y cuando salió eso, dijo, yo tengo que, lo que yo he escrito, no me puedo refutar a nadie, porque yo he escrito lo que viví. ¿Cuántos libros has escrito? Yo conozco uno. Dos libros. Fueron ellos. Sí, eran ellos. Eran ellos. Ah, mira, que pudo haberte traído este papel, el Valle Heroico. Pues, no, bueno, Ese lo la tengo, sí. metralla, los aviones ametrallando, porque también no es la metralla de ametrallar según tú vas llegando, son los aviones ametrallando desde aviones, que es más peligroso todavía. Hay tantas personas que han escrito tantas cosas. Por ejemplo, yo
cuando se escribió el libro de muchacho Dennis. Nelson Dennis. Nelson me mandó una... Guerra contra todos los A puertorriqueños. mí mandó antes de publicarla en inglés, en español. Ya lo había publicado en inglés, entonces le mandó una copia a Rubén y le mandó una a Quique Ayoroa. Yo creo que una de las personas que más conoce la historia de Puerto Rico es Quique Ayoroa. Pues Nelson me llamó y me dijo, Heriberto, ¿leíste el...? Digo, sí, lo leí. ¿Qué me dice? Digo, "Bueno, tengo que hablar con Quique Ayoroa. Llamé a Quique y le dije, oye, Quique, ¿leíste el libro de Nelson? Me dijo, sí. ¿Encontraste, Jorge? Me dice, 28. Los mismos que yo le había encontrado. Los mismos que yo le había... Fuimos página por página. De que hay unas cosas de que... Bueno, pero que aquí, de esas cosas que se escribieron, aunque no fueron la realidad, le abrieron los ojos a mucha gente. Y especialmente en Estados Unidos. De que Estados Unidos bombardeara a sus propios ciudadanos, entre comillas. Eso afectó, eso fue... Y ese libro se vendió en Estados Unidos. Entonces, yo llamé a Nelson, mira Nelson, con Quique y hay esto. Me dijo, Heriberto, es que eso es lo que dice lo que dijo la prensa de ese tiempo y los papeles del FBI. Pero digo, mira Nelson, salva tu responsabilidad como historiador. Di, según la prensa de Puerto Rico, no lo pongas como algo, bombardearon así, según la prensa de Puerto Rico, el imparcial de tal tiempo, Utuado fue bombardeado. Y tú te salvas. Pero no, se lo publicó. ¿Cuándo te arrestan? A mí me arrestan, mira. Y me arrestaron la primera, nosotros nos arrestaron en Coabey. Cuando llegó la Guardia Nacional, Blanca y yo habíamos desplegado la bandera de Puerto Rico en la baranda de la farmacia, que era farmacia, hotel y terraza donde se celebraban los bailes de Engañilla. Esa bandera, cuando nos arrestaron a nosotros, o cuando no nos arrestaron, cuando abandonamos el pueblo para salir hacia Utuado, que no se pudo, alguien, un héroe anónimo, la subió al techo y la desplegó. Eso nunca se supo. ¿Quién Nunca. lo O sea, hizo? Nunca se supo. ¿Perdona? ¿Quién hizo la bandera? No se sabe. Nunca, ninguno de los compañeros que estuvieron en la revolución, ninguno, nadie sabe quién lo hizo. Si fue el mismo dueño de la farmacia, pero para no sentar, como decía papel, cuento largo. Cuando nosotros nos arrestan y nos llevan a Arecibo, hay unos episodios bien tristes, bien lamentables, que es lo que a mí me impresiona mucho. Y no me perdonan si se me derraman algunas lágrimas. Después de viejo uno se pone así blandito.
Un muchacho de Arecibo, trabajador social, llamado Deusdedit Marrero, se paró en la plaza de Arecibo y dio un viva a Puerto Rico Libre. Lo arrestaron y lo metieron en la cárcel más horrible, que es la de Arecibo, donde estaban los muchachos que lograron salvarse de la masacre que hubo en Utuado por la Guardia Costanera, digo, la Guardia Nacional. sí, Nacional, los que le pusieron unas curitas, yo no sé qué, y que teníamos que dormir en el piso, en una galera, un poquito más grande que esta habitación. Y éramos como más de 200. Quedaban pegados en la sangre. Al levantarse por la mañana, pegados en el piso, la sangre. De Dick Marrero lo arrestan. Estaba recién casado. Hecho joven, era comunista. Era comunista. Comunista. Era cuando todavía no había empezado la cacería de McCarthy. Estaba recién casado y la señora estaba encinta. No lo acusaban de nada. No le daban no lo ponían en libertad. La señora se suicidó. La señora se suicidó y con ella mató a su hijo. Terminó como deambulante en las calles de Río Piedra. Mi libro eran ellos. Tú verás que comienza con uno de los revolucionarios de Arecibo, y a la semana de estar preso. Ya era una persona bastante mayor. En ese tiempo una persona de 40 años era una persona mayor. No, se le murió la mamá. Esta es la cárcel y era la carretera, todavía existe. La carretera vieja de Arecibo a Atillo. Por aquí. Tenían que pasar el cadáver de ella porque aquí estaba en el cementerio y esta era la cárcel. Y las ventanas de la cárcel que daban hacia la carretera tenían una tela muy metálica, muy bien difícil de ver para afuera. Pero él estuvo desde cuando se supo que le iban a enterrar. Estuvo trepado en la ventana. Horas. Y cuando pasó, le salía de adentro aquel grito: adiós, mamá. Y se tiró al camastro y empezó a llorar. Yo vengo de una familia de aquel tiempo en que decían que llorar no era de macho. Y ahí yo comprendí
que las lágrimas liberan. ¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel? Pero ahí estuve, ¿Cuál cárcel? ¿La de Oso Blanco o la Princesa? yo estuve en Arecibo, en La Princesa y en el Oso Blanco. En el presidio político, tú que estuviste preso también, sabes que es un terrible. Y eso, y por lo menos ustedes estaban. Me olvidé mencionar de los 13 de Culebra a Benjamín Pérez, el Ajá. amigo Benjamín Pérez de Culebra. Saludos, Benjamín Pérez. ¿Quién? Benjamín Pérez fue uno de los que Benjamín estuvo Pérez, sí, exacto, preso sí, por la Benjamín razón Pérez. Bueno, de mira, Culebra en el 71. Benjamín Pérez, sí. No es que el presidio político en Puerto Rico se tratara de sacarle a uno las uñas o yo no sé. Es irte desmoralizando poco a poco, rompiéndote el corazón, la fuerza esa interna que uno tiene. El que tú estés durmiendo y pase un guardia a las 11 de las 12 de la noche con un rotén dándole a la reja de la... No teníamos celdas individuales en presidio. Cuando a nosotros nos sentenciaron, a nosotros nos trasladaron a Arecibo, de Arecibo a La Princesa en un 15 de noviembre. El 11 de noviembre nosotros habíamos celebrado una actividad dentro de la galera y a mí me había tocado hablar por el grupo de Jayuya, yo siendo un muchacho, porque acá estaba Elio Torresola y estaban en La Princesa acá. Y a los que hablamos por Mayagüez, el de Mayagüez, el de Arecibo, de Utuado, de Jayuya y a 2 o 3 más, nos trasladaron a La Princesa. Y La Princesa era, a pesar de ser una cárcel horrible, era superior a lo de Arecibo. Arecibo las comidas eran con gusano. Saben que las patitas de cerdo antes venían, y vienen todavía, pero vienen más limpias. Las traían desde España en cajas de sal y acumulaban gusanos. Y así mismo las echaban. Y Arecibo era terrible. Y nosotros, al fin y al cabo, tuvimos que acostumbrarnos a comer lo que fuera. Y en La Princesa la cosa era distinta. Había en el techo de La Princesa, había 2 construcciones, una que daba hacia el oeste y otra que daba hacia el este. La entrada principal del este era donde estaba Don Pedro con Matos Paoli, Juan Jaca, todo el liderato. En la otra que daba la entrada por el oeste estábamos nosotros. Nunca pudimos verlo, porque el trecho era bastante largo. Si tú miras, La Princesa es largo, bastante largo. Yo estuve 2 horas en la Princesa Este, cuando me trajeron de Culebra. Ave María, Es terrible, sí. terrible. Olía muy mal. El,
Todavía dejaron 4 calabozos. Sí, estuvimos allí, Los 3 ¿recuerdas? Sí, estuvimos Me allí. llevaste allí, estuvimos allí viendo los calabozos de la Cuando nos princesa. sentenciaron a nosotros a cadena perpetua, es que el juez era un tirano y ¿cómo se llaman? Fiscales, era José C. Ponte, era Pandolfini Rinaldi, era aquel otro que Efraín Crespo y era Gil Rivera. A medida de que nos iban sentenciando, le iban poniendo a cada uno, había uno que se llamaba el náufrago, porque le decían el náufrago porque es un avión que se estrelló por ahí por Isla de Bona o algo. Fue los únicos, 2 de los que se salvaron fueron de Jayuya, que nunca se habían bañado en el mar, pero se habían bañado en el río y sabían nadar. Llegaron hasta la orilla y uno de ellos, nacionalista. Cuando llegó mi turno, el juez se dijo, pónganse de pie, Heriberto Marín, esta corte nos sentencia a cadena perpetua, o sea, no, reclusión perpetua con 45 años más para cumplirlos consecutivamente. En la parte de atrás se formó como un revolú. Era mamá que se había desmayado. Mamá se había desmayado. El juez no tuvo la conciencia, la dignidad de decir, vamos a detenernos un momento en lo que sacan la señora, sino que mandó a sacar a todo el mundo. Todos los que estaban. Del lado mío pusieron algo así. Éramos 32. Tenías 22 años en ese momento. ¿Perdona? Tenías 22 21 años. años, 21 para 22. Ya. 21, 22. Y de ahí nos trasladaron entonces a presidio. El presidio nos quitaron todo lo que traíamos, correa, los zapatos, quitaron los navetes de los zapatos. Estuvimos los primeros 22 días sin bañarnos. El agua no subía al tercer piso. Nos subían era lo que le llamaban un purrón, así de 5 galones de agua, descarte del ejército de la Segunda Guerra Mundial, para usarlos para el inodoro, para lavar la ropa de nosotros, para bañarse uno, para tomar agua, para todo el que... Heriberto, háblame, bueno, ¿saliste en qué año saliste de la prisión? Del Oso Blanco. De la prisión, sí. en el 59. 59. Pero yo salí bajo, que yo no lo sabía. Un día me llamaron y me dijeron, porque nosotros estuvimos año y medio sin visita. Y hay algo que es bien doloroso. El único sobreviviente de Fortaleza, Gregorio Hernández Rivera, Goyito. Don Goyito, sí, Goyito. Sí. Goyito tenía una nena de 6 meses cuando cayó preso. A Goyito le entraron, no le entraron balas, sino que le rozaron balas y estaba todo su cuerpo lleno de eso. Ese fue uno de los que atacó la fortaleza. De los que 4 los mataron y él sobrevivió.
Y al año y medio que nos dan visita, él se pasaba siempre hablando de su nena. Esas cosas que uno viene a entenderlas cuando es padre. Que si ya caminará, ya dirá, papá, no sé qué hacer. No por más nada. Y cuando llegó al salón de visita, estaba la esposa nada más. Y le preguntó. Bueno, lo subieron a los 15 minutos a la sección, lo encerraron de nuevo en la celda y no hablaba, estuvo casi 2 días sin hablar. Y una madrugada quería tumbar los barrotes de la puerta de la celda. Entonces ahí habló. Dijo que cuando llegó, estaba la señora sola y le preguntó, ¿por qué no me trajiste la nena? Y ella le dijo, ¿tú no recibiste el telegrama? La nena se murió. ¿Qué dice? No te destruyen físicamente, pero moralmente. Yo vi en lo que será Matos Paoli, a 2 de los días de Arecibo, a un primo mío, 4 enloquecieron. Tú eres el único que queda de esa generación, ¿verdad? Somos los Dos dos. quienes quedan aún. El más joven de ellos, que tenía 15 años y medio, el Nidio Marín, le vamos a rendir homenaje también, ahora y siempre se ha mantenido. ¿Dónde está viviendo él? Está viviendo en Jayuya. En Jayuya. ¿Ya tiene cuánto? ¿90 años ya? Tiene 90 años ya. 90, 91, por ahí. Bueno, sí. Yo estuve 9 años preso. Y cuando salí, me quedé una semana en el viejo San Juan, orientándome. Y pasó la línea de Jayuya. Y como había tan pocos carros, se bajó todo el mundo a abrazarme, qué bueno. Y uno me dijo, mira, mami murió y el sábado es el novenario. El novenario se constituye de 3 rosarios. Una casa en Jayuya, una casa española grande. Y entre rosario y rosario me llamaron al comedor. Y de momento entró aquella mujer tan hermosa. Y el corazón. Ahora le llaman tsunami. A mí me dio vuelta. ¿Será ella? Me pregunté. No sabía. Esa era la novia que estaba en la escuela superior. Exacto, en cuando. El 50. Entonces, vino así y me dio un abrazo. Y me dijo, y yo le digo, ¿te casaste? Me dice, ¿cómo me voy a casar si estaba esperando por ti? ¿Cómo? Y ella rompió con todos los esquemas sociales de ese tiempo. Yo, nacionalista, pobre, sin un futuro. Cuando pasamos, cuando fui a pedirla,
que antes se acostumbraba a pedir. ¿Cuál era el nombre de ella? Cándida, ¿no? Cándida Centeno González. La criaron los Rodríguez de Mamelle, gente de dinero. Y me veían a mí, íbamos a Yuya a pasear, y nos miraban de reojo. Y el presidente. Y ella se arrinconaba a mí, siempre me apretaba como que le dice, no te preocupes, estás conmigo. Cuando fui a pedirla, el papá de crianza no salió. No Se sabía. quedó de su casa, ese que hay en una mansión. Y él se quedó en el cuarto. Y la mamá de crianza se había graduado con doña Terina Rivera de la Universidad de Puerto Rico, que fue doña Terina y doña Carmen Rivera de Alvarado. Eso fue en el 59. Eso fue la primera graduación de la Universidad de Puerto Rico, que fue en el 1900 y pico, 1905 o 6 por ahí. Oh, sí. Fue la primera. Y ella dice, no se preocupe, ese no va a salir del cuarto, pero yo voy a ser la madrina. Una mujer Eso fue en el adelantada. 59, cuando saliste de la cárcel. Cuando En fuiste el a pedir la mano. 59, sí. Ella rompió con todos los esquemas sociales. Pasamos años difíciles porque entonces vino la persecución. Mientras tanto, en los años que estuve preso no hubo carpeteo, estaba allí. Ay, se me olvidó decirte lo del cuñado de García Lorca. Pues tuvimos 54 años de casado. Nos casamos a los 5 meses. Tuvimos 4 hijos, 2 y 2, 6 nietos. Se marchó. El día de los enamorados, el 14 de julio, digo, de febrero del 2014. Van 11 años y medio, casi 12 años. Se fue y yo digo, que me está esperando en algún sitio. ¿Y lo del cuñado de García Lorca? Bueno, el director del presidio era un exiliado español de la Guerra Civil Española, el doctor Rafael Troyano de los Ríos. Era cuñado de García Lorca. Y cuando a nosotros nos dieron trabajo, él me escogió a mí como secretario de él. Y cuando don Pedro le dio el déjame celebrar, allí en presidio, a nosotros nos encerraban, así cuando ellos querían. Nosotros estábamos encerrados y yo pedí que me llevaran a ver al doctor. Y tan pronto él me vio, le dijo al guardia que saliera, iba a examinarme, y me dijo, ya sé a qué vienes. A don Pedro le dio un déjame cerebral. Está todo el lado derecho
Le cogí la derecha, no puede hablar, no puede comer. Me he comunicado con el gobernador, con Millán Marín, con el secretario de Justicia, con el de Corrección, con todos, y no quieren sacarlo de aquí. Se ocurrió en el 52 y 53. 57. 57. Me dijo, y yo no quiero que don Pedro se me muera aquí. Yo no sabía de que García Lorca, en algo que hubo en España a favor de Puerto Rico, García Lorca había estado en esa reunión defendiendo la independencia de Puerto Rico. ¿Fue donde ocurrió esa, ¿Perdona? dónde ocurrió esa reunión con García Lorca? Bueno, no. Él no me lo dijo a mí. Yo lo supe por otra persona. Pues además, él era el médico principal de Juan Ramón Jiménez, que fue el premio Nobel de Literatura. Cuando Franco abrió un poco la dictadura, él volvió a España. Y yo me da con buscar, cuando empecé a usar computadora, me da con buscar Troyano a los ríos. Y lo primero que me encuentro es una foto de él, la esposa y García Lorca. Increíble. Oye, vamos, ya estamos cerca del final. Háblame, habiendo visto a Puerto Rico desde los años 30, 40, 50, 60, ¿qué te parece este país No, del siglo XXI? como decía lo de Bad Bunny, es algo distinto. ¿Cómo es que había una frase, no? Puerto Rico es otra cosa. Puerto Rico es otra cosa. ¿Mala o buena? Eh, yo te diría que estamos en un momento difícil, pero también favorable. Este muchacho ha despertado un interés, no solamente en la juventud, aún en personas mayores. Se refiere a Bad Bunny, Bueno, sí, a Benito. Benito. Cuando yo estuve con él, cuando fui ahora, me llamó para que fuera, que quería hablar conmigo. Estuvimos 15 minutos antes de empezar una de las actividades. Y es un muchacho tan comprometido. Bueno, a mí me ha sorprendido que se ha atrevido a retar a Trump cuando sabe que le puede costar la vida. Cuando hay una serie de fanáticos que son capaces de matarlo. Y él conmigo ha sido las 2 veces que es increíble, es un muchacho bien comprometido, bien inteligente, brillante, genial. Él y René son 2 personas. René Pérez, ¿sí? Calle 13, residente. A mí me llamaron el día antes del cierre de campaña. Me llamó René el sábado por la noche, sí, el día antes.
el día antes. Yo estaba bien metido en esto. Allí había tanta gente y había que atenderlo. Y eso era. Y le dije, mira, René, yo no puedo, para invitarme al hotel donde se estaban quedando él y Benito, y querían hablar conmigo. Y yo no puedo porque, sinceramente, estoy bien ajorado aquí trabajando. Y yo, pues mañana nos podemos encontrar. Digo, bueno, no. Yo creo que sí. Pero cuando llegamos a aquella multitud, que era así, tú sabes, yo me metí en la carpa del PIB y me consiguieron un asiento y de ellos no podía moverme, nada. Sonó el teléfono y yo no oía nada. Y se lo di a mi hija. Y mi hija me dijo, papi, es René que quiere hablar. Están esperándote detrás de la carpa. Él y Bad Bunny. Para salir de aquí, que era como, yo no sé, como 50 metros, para salir, para llegar a la carpa. Aquello fue mi yerno y mis hijos abriendo espacio, por favor, papá, vamos. Y cuando llegamos allí, que están, tú sabes, el trailer ese que usan, había 2 trailers, estaba Benito, estaba Gené, estaba Jauli, este muchacho Alejandro, Jauli, Joel y Randy. ¿perdón? Joel y Randy. Sí, luego este muchacho que está bajando también. Raúl Alejandro. Raúl Alejandro. Y estaba Cani García. Y el primero, cuando me vio, me sorprendió y me sentí como cucaracha en baile de gallina, como dice. Porque llegué, el viejo hizo así. Dice, Heriberto, quería hablar con usted. Y entonces vino Gené, subimos al trailer. Allí había un trío, estaba un fotógrafo, estaban grabando todo. Y estuvimos hablando allí como, no sé, podía ser media hora o 45 minutos. Fue muy conmovedor tu presencia fue interesantísimo tu presencia, significativo tu presencia en esa residencia, en esa actividad de Benito, Bad Bunny. Yo pude haber entrado con ellos a la tarima, pero dije que no, eso era para ellos, eso era el día de ellos. Y ese muchacho a mí me estuvo tan brillante. Pues cuando empezó ahora en julio, que empezó él con todo eso, que se vio una llamada del Choliseo, que tenía una entrada para cuando yo quisiera ir. Bueno. Y fui el día 6 de septiembre. Heriberto, ya... Y entonces me llamó el día anterior,
que por favor que estuviera un poco antes, que quería conversar. Y me dedicó 15 minutos. Y fue una alegría. Él venía de ella con los brazos así abiertos. Y me dio, y el hijo mío no se atrevía a tomar fotos. Y le preguntó al director del Coliseo que se portó conmigo y como él y la señora estuvieron conmigo todo el tiempo. Y entonces mi hijo le preguntó a el muchacho Pérez, y él dijo, sí, toma las fotografías que quieras. Y con los brazos abiertos me daba. Y yo, era que no se despegaba de Dios. ¿Sabes? Porque ya estaba gente que quería hablar conmigo, estaba... Sí, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pero antes quería Sí, cómo no. decirte que los 3 meses que ustedes estuvieron en presidio, yo los pasé al frente. Toda la noche yo iba y estaba allí. Hubo un campamento allí frente a los Y blancos. allí conocieron ustedes a Toñito Cruz Colón A Toñito Cruz y a don Bernardo. y a don Bernardo. Don Bernardo. Díaz. Aún estaban allí. Don Sí. Bernardo Y y Toñito Toñito Cruz Colón. Cuando Toñito Cruz Colón salió, se consiguió una novia, invitó a Rubén. Y fuimos a la boda a Jayuya. Rubén con la esposa. con Vivian. Sí. Vivian Alemania. Pero quiero decirte que al otro día Rubén llega al comité del PIB que estaba frente en la calle, en la avenida Muñoz Rivera, en el que desembocaba casi donde desembocaba a la avenida Universidad. Allí estaba el comité del PIB. Sí. Y yo fui. Yo no votaba nada. Usted no me conoce a mí. Pero yo soy nacionalista y quiero cooperar con él. Porque cuando yo oí aquella frase de Rubén, de violar la ley del imperio, es cumplir la ley de la patria, fue lo más parecido a don Pedro. Esa frase. ¿Quién ha dicho una frase más brillante que esa? Violar la ley del imperio Es cumplir la ley de la patria. Aquí hemos tenido un público, está los productores de este espacio, Ramón Alfredo Basat, Italia Santiago y Rubén González, y mi esposa Nilda Reyes Franco, y mi hermano Víctor. Víctor así que... ¿Sí, es mi hermano también? Sí. Bueno, pues otra vez gracias por estar aquí y hablemos.